Hay dirigentes que construyen su carrera desde los grandes cargos nacionales y otros que conocen la política desde el territorio. Carlos Brown fue intendente de General San Martín, ministro de Producción y Empleo de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional y uno de los dirigentes históricos del peronismo bonaerense. Su trayectoria le permitió atravesar distintas etapas del movimiento justicialista, convivir con distintos liderazgos y observar desde adentro los cambios que experimentó la política argentina durante las últimas décadas. Y hoy queremos aprovechar su palabra para entender, gracias a toda esa experiencia, la gestión, el rol de los municipios, de la actualidad del peronismo y de los desafíos que enfrenta justamente la dirigencia en un contexto de profundos cambios sociales. No vamos a hacerlo sin antes presentarlo. ¿Cómo estás, Carlos? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por el llamado. Muchísimas gracias. A vos por la buena onda desde el primer momento. Digo, cuando te contacté, la intención justamente era esa, ¿no? Hablar un poco de cómo estaba la coyuntura nacional, no solo a nivel político dirigencial dentro del peronismo, sino del resto de los partidos. Pero antes quiero meterme, insisto, con un municipio que es importante y es el de General San Martín. Digo, para que entiendan del otro lado quienes están escuchándonos, ¿qué representa justamente General San Martín dentro de la historia política bonaerense? Mira, San Martín es un distrito muy importante del conurbano bonaerense, con una población significativa, tiene más de 500.000 habitantes, y un concepto central que es su poderío industrial, y que le ha sido agregado ahora el tema cultural, porque tiene una de las mejores universidades. Y bueno, está pasando momentos difíciles como están pasando muchos sectores, sobre todo el conurbano, pero además de eso le está faltando por allí algún acompañamiento más fuerte y más efectivo de los sectores gubernamentales, y nosotros en esto somos bastante críticos de la necesidad de acompañar, porque no es solo decir, sino hay que plantear cosas que le permita a aquellos sectores que quieren generar actividad económica, que quieren generar producción, que quieren dar trabajo, centralmente dar trabajo, tienen que tener acompañamientos, si no se hace difícil. Los acompañamientos son de los sectores de gobierno, son de los sectores financieros, son de las estructuras necesarias para que las cosas funcionen, y hay que hacerlo, y bueno, a veces esto no pasa, y aquellos que quieren producir y generar cosas, se les pone difícil. Y esto que hablaste, ¿no? Del producir, de generar cosas, esto del acompañamiento gubernamental, el hacer y plantear cosas para los sectores que quieren generar actividad económica y producción, me deriva a la pregunta específica sobre si la política nacional entiende realmente la realidad del conurbano y estos problemas que planteaste recién en esta primera respuesta. Mira, los acompañamientos gubernativos que yo me hacía referencia son de la nación, son de la provincia y son de los municipios. Es un conjunto de sectores públicos que deben acompañar a los sectores privados para que estos puedan desarrollarse. Y lamentablemente estas cosas no se dan. En algunos sectores se pueden dar un poco, en otros no tanto, pero venimos con muchos años de dificultades. Vos sabés, yo he sido ministro de la Producción durante 8 años en la provincia de Buenos Aires, y teníamos una manera de encarar las cosas desde el punto de la provincia y nuestra relación con los municipios, que yo siento que es diferente en este momento. Y particularmente cuando fui intendente en San Martín, yo tenía una relación muy fuerte con los sectores de las cámaras empresarias, de los propios productores, que hoy también siento de que no se están dando. Entonces, si bien la nación tampoco está acompañando, no es un problema solo de criticar y de señalar a la nación en sus errores o en sus equivocaciones. Cada uno tiene que desarrollar su actividad, y cada uno debe desarrollar sus responsabilidades. Y yo en eso soy eh, crítico, diciendo, bueno, nación, provincia y municipio hagan sus cosas, y por sobre todas las cuestiones acompañen. Y siento que no hay esos acompañamientos.
Y con esto mismo que dijiste, ¿no? Del rol como ex ministro de Producción y Trabajo de la provincia de Buenos Aires, me desprenden muchas preguntas. La primera que quiero hacer particularmente es si crees que hay alguna manera de reconvertir o reencauzar todo este problema que está sucediendo con las cifras y la cantidad de pymes que se están cayendo, y si ves en algún momento, insisto lo mismo, un repunte para quienes se caen del sistema pensando justamente en todas estas vicisitudes que se están viviendo. Mira, hay dos partes de la economía que uno permanentemente ha ido viendo, ¿no? Una parte es la macroeconomía y otra es la realidad cotidiana que se expresa a través de la microeconomía. El gobierno nacional está restaurando algunas cuestiones que desgraciadamente se dieron en los últimos años del gobierno K. Yo te quiero aclarar, yo soy peronista, Sí. pero no tengo ninguna simpatía con los que han tenido responsabilidades en los gobiernos K, porque creo que ellos no han expresado el sentimiento del peronismo y las cosas que el peronismo ha ejecutado durante tantas gestiones que ha tenido. Entonces, ahora hay que reconstituir estos temas. Y en algunos sentidos, en algunos aspectos, la parte macroeconómica está dando resultados. Lo que pasa es que falta la complementación de la microeconomía y esto lo vivimos señalando. Yo los otros días me publicaron en el diario La Nación Sí. un artículo sobre que no sirve solo el derrame si no hay un acompañamiento en el derrame. El derrame que se vincula desde la macroeconomía es interesante, es muy importante, es necesario, pero no es único. Si vos no acompañás esta situación de resolución de los problemas centrales de un Estado que no puede ser deficitario, de un Estado que debe tener actitudes correctas de todo punto de vista, no lo acompañás con los temas impositivos, si no lo acompañas con los temas financieros, si no lo acompañas con los temas infraestructurales, y si no lo acompañas con los temas laborales, la cuestión, desde el punto de vista de los números puede ser interesante, desde el punto de vista de las realidades se pone difícil y compleja. Y hablaste esto, ¿no? De las realidades, de lo difícil, de lo complejo. Mencionaste también tu parte antónima con la conducción de los K dentro del peronismo. Digo, quiero entender un poco bajo la gestión, bajo la experiencia y desde tu perspectiva, ¿qué está pasando en el peronismo? ¿Qué lectura haces entre las tensiones entre Cristina Fernández y Axel Kicillof? Y si ves en algún momento, si avisorás algún candidato potable para volver a las bases, como quien dice la frase. Bueno, yo te lo he dicho recién y te lo repito, yo soy crítico de la actual conducción del peronismo, que para mí no es correcta y no se referencia con lo que es el peronismo, lo que fue el peronismo desde siempre. Así que yo no comparto las posiciones ni de Cristina ni de Kicillof, y soy crítico al respecto de las cosas que ellos han hecho y de las actitudes que han tomado y que siguen tomando en este momento. Yo vuelvo a insistir, cuando uno comete errores, y se han cometido, y este gobierno también los está cometiendo, pero cuando se cometen errores hay que saber reconocerlos y hay que saber buscar la solución mirando hacia adelante, mirando hacia atrás y solamente criticando y diciendo que volvamos hacia las cosas que ellos hacían, nos conducen al fracaso, absolutamente. Este es un país extremadamente importante que tiene cosas más que significativas para resolver los problemas que en este momento tenemos. Y si seguimos, vuelvo a insistir, pensando hacia atrás, no se resuelve. La Argentina tiene que pensar en una economía poderosa que puede tener, tiene que pensar en un mundo moderno que existe y que no es el mundo de hace 15, 20 o 30 años atrás, es un mundo absolutamente diferente, tiene que pensar en los avances tecnológicos, tiene que pensar en los productos que tiene y que son competitivos en el mundo y que nadie nos puede ni siquiera acercar
con posibilidades de ser mejores que nosotros, por el contrario, y bueno, de esa manera sacarnos adelante, y de esa manera conseguir, ¿qué cosa? Trabajo para la gente, que es lo que ha faltado, no falta ahora, viene faltando un montón, la Sí. industria. Hay muchos que se quejan con el tema de industria en este momento, y yo lo sé perfectamente. Y anteriormente, en la época de Cristina, hubo más de 5 o 6 años con crecimiento cero de la industria argentina. Y ni siquiera estábamos en condiciones de competir con nadie. Así que son temas complejos, son temas difíciles, pero hay que mirarlos, vuelvo a insistir, pensando en nuestra realidad, una realidad extremadamente positiva. La Argentina es un país sin conflictos raciales, sin conflictos religiosos, con una población extraordinaria, con una geografía magnífica, y no podemos estar en la situación que estamos cuando tendríamos que ser líderes en Latinoamérica. Y hablaste esto, ¿no? De ser líderes en Latinoamérica, de un mundo diferente. Lo anexo a notas que hicimos con Graciela Camaño, Eduardo Dualde, el Vasco de Mendiguren y tantísimos otros, en donde también tocamos esta cuestión de las actualizaciones en las conducciones, en el trabajo, en la tecnología, palabra que también mencionaste vos. Y me surge del otro lado de la conducción, no ya desde el peronismo, sino el del sindicalismo. Digo, ¿qué rol crees que debería ocupar hoy el sindicalismo en todas estas cuestiones? También tratando de defender o no a los laburantes que están metidos en el medio, con tantos problemas que se están viviendo por la cantidad de trabajo no registrado que se está dando. Digo, Mira, el empleo informal sí, atenta contra dos sectores claramente. Uno, los trabajadores, en primer lugar, y en segundo lugar, los sindicatos. El trabajo informal resiente la estructura sindical, le quita fuerza y valor, y deberían ser los primeros interesados en que no haya trabajo informal, que los trabajadores fueran todos formales, porque de esa manera tendría el sindicato mucho mejor poder de negociación, de defensa de los trabajadores, y no como está pasando ahora. Imagínate lo que era hace, por decir una fecha, 30, 40 o 50 años atrás, la Unión Obrera Metalúrgica, y lo que es hoy. La cantidad de trabajadores que tenía, la cantidad de trabajadores que tiene hoy es considerablemente menor. Entonces, el tema laboral es muy importante. Se han sacado algunas leyes, seguramente tienen defectos y hay que mejorarlas, pero hay que mejorarlas pensando en la conveniencia del trabajador formal y en la conveniencia de la fuerza de los sindicatos en tener trabajadores formales. No solamente diciendo cosas que por ahí son exageradamente inciertas, de que se ha quitado esto, se ha quitado lo otro, cuando no se lo ha quitado, sino que se lo tiene que mejorar. Así que este es un punto central, porque también es cierto de que otro de los grandes dramas que tienen las pequeñas y medianas empresas es que tienen temor de tomar trabajadores, porque tienen temor de que algunos trabajadores en forma indebida después le hagan juicios que terminen quedándose con sus empresas o que las quiebren. Entonces, y consecuentemente no hay ofrecimiento de trabajo formal porque hay miedo. Todas esas cosas hay que resolverlas. No ganamos nada negándolas en su existencia, sí. y creyendo que de esa forma está todo bien. No es así. Así que esa es un punto central. Voy a insistir, 3 o 4 puntos. La cuestión impositiva, la cuestión financiera, no hay financiamiento en la Argentina, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Las cuestiones infraestructurales, ¿cómo se hace para llevar productos de un lado a otro de Argentina si no tenés trenes, las vías de tránsito automotor están destruidas, si tenés costos fabulosos? Traer un producto de más de 500 kilómetros te cuesta más plata que llevártelo de Buenos Aires a Ámsterdam. Son cosas increíbles que afectan a la economía. Y después las cuestiones laborales, esos cuatro puntos es lo que debe trabajarse y tratar de resolverse.
Ahora, si vamos a estar todo el día mirándonos entre nosotros y peleándonos entre nosotros, y solamente criticando y creyendo que hay que volver ¿para atrás qué? Para atrás fue malo, fue pésimo. ¿Cómo vamos a volver para atrás? Y esto mismo, ¿no? De volver para atrás, pero pensando en el futuro también. Hablaste de mirarse entre ustedes, pero también mirar hacia el resto de la sociedad, también de la conveniencia para el trabajador formal y el rol de los sindicatos, también del empleo no registrado. Me surge la pregunta, ya empezando a agradecerte por la buena onda y la buena predisposición. Si crees que la dirigencia o la clase política hoy por hoy, haciéndolo más abierto todo esto, escucha suficientemente a la sociedad o crees que está en discusiones paralelas completamente distintas? Y ahí tenemos algún problema, ¿viste? Ahí tenemos algún problema, porque la clase dirigencial le está costando un poco estas cosas. Vuelvo a insistir, es más lo que se pelean y lo que miran entre unos y otros y hacia atrás que mirando hacia adelante. Tiene que haber una búsqueda de acuerdos. Yo siempre pongo como ejemplo lo que pasó en la presidencia de Dualde, ¿no? Dualde recibió como consecuencia de, bueno, que lo designamos en la Asamblea Legislativa, un país que estaba al borde de su disolución, una cosa espantosa, ¿no? Bueno, y se puso de acuerdo con todos los sectores, con el primero, con el radicalismo, bueno, en ese entonces estaba el peronismo, el radicalismo, pero había otros partidos, y estaban las fuerzas empresarias, y estaban los sectores del campo, y estaban los sectores religiosos, nos pusimos de acuerdo entre todos, y el país a los 4, 5, 6 meses estaba creciendo al 6%, y le dejó a Kirchner en menos de un año y medio un país funcionando que venía de un desastre. ¿Y eso qué fue? ¿Magia? No, fueron acuerdos que se hicieron, con búsqueda de consensos. Ahora, aquí no hay consenso, aquí hay pelea. Entonces, mientras no se llegue a estos acuerdos y que darse cuenta que todos nos necesitamos, es muy difícil. Así que ese es un punto central. Analizar estos 4 puntos que yo te señalaba y Sí. resolverlo sobre la base de acuerdos. ¿Acuerdo con quién? Con todos los sectores de la vida política, económica, social que tiene la Argentina. Y ahora sí, Carlos, para agradecerte, insisto, por la buena onda y la buena predisposición y ayudarnos a entender un poco el contexto que estamos viviendo desde la gestión y desde la experiencia. Mencionaste al expresidente Eduardo Duhalde, con quien hablamos la semana pasada aquí en el programa, y me surge la pregunta para despedirte ya, si crees o avisorás un Duhalde de cara a lo que viene, que labure con el diálogo en poder sacar al país adelante entre todos, pensando no en el apellido concreto, sino en una figura que englobe justamente todo ese concepto de la unidad, del diálogo para justamente elaborar el país y que los argentinos no padezcan todas estas vicisitudes. Mira, tanto en el caso de Dualde como en el caso mío y de muchos otros más, nosotros podemos dejar nuestra experiencia, podemos dar nuestras opiniones, dar nuestros consejos. Los protagonistas tienen que ser la gente más joven, la que haga, digamos, la tarea que alguna vez hicimos nosotros, hace cuantos años atrás, pero que la haga bien, como corresponde, como tiene que ser. Y en eso yo creo que Dualde, con las cosas que plantea, que una de ellas como eje central es la que yo te señalé a lo último, Dualde hace del tema de los acuerdos y de los consensos un eje central, ¿no? Bueno, yo creo que por allí pasa la cuestión, ver cuáles son los inconvenientes y los problemas, darse cuenta de lo que tenemos, que es una Argentina fantástica, poderosa, ponernos de acuerdo y sacarla adelante. Y cuando nos pusimos de acuerdo, salió adelante y rápidamente. Con lo cual, la conclusión es, se puede hacer. Nada más que hay que bajarse de algunos decibeles y darse cuenta que solo poniéndonos en una situación de búsqueda de la solución podemos salir adelante.
Clarísimo, Carlos. Muchas, pero muchas gracias, insisto, por todos estos temas que pudimos desasnar para entender la Argentina que pasó, la que estamos viviendo y el futuro prominente que esperamos, sí, traiga buenas novedades y buenos resultados para una población que está padeciendo justamente los embates de algunas políticas públicas. Queríamos tener tu palabra para entender justamente todo el contexto que estamos viviendo en base a la experiencia y la gestión y lo hicimos con creces, así que el agradecimiento es total y espero que si nos volvemos a comunicar dentro de un año, el panorama dentro de la llamada sea un poco mejor para festejar quizás con un poco Bueno, de así alegría espero. Y todo hoy esto. tenemos una alegría. Sí, ni que hablar. Estábamos medio fusilados y, y hemos renacido en el fútbol. Mira, ahí el equipo de Scaloni es un ejemplo clarísimo de esto último que estábamos charlando. Cómo, dándose cuenta que todos son importantes, consiguen las cosas que consiguen. Es un muy buen ejemplo, excelente ejemplo para la Argentina. Y ojalá que lo tomen, insisto, como ejemplo dentro de la clase política para el bien de todos los argentinos. La realidad es que disfrutamos mucho la nota y sobre todo este cierre porque nos trajo no solo la alegría de la Argentina, del seleccionado nacional, sino también por esta cuestión de esperanza de cara a todo lo que viene a nivel dirigencial. Seguro, Muchas, seguro, pero sí, muchas si nos gracias. ponemos de acuerdo el país te sale adelante con toda facilidad. Vuelvo a insistir, no tenemos ninguno de los dramas que tiene un montón de países, y que son dramas insolubles, religiosos, raciales, tremendo, eso no se resuelven, lo vienen arrastrando de 200, 300, 2000 años, y nosotros no lo tenemos, nunca lo hemos tenido, y espero que nunca lo tendremos. Ojalá que así sea. Abrazo grande y buena jornada. Chao, hasta luego, gracias, gracias a vos, muy amable. Abrazo grande. Sí, así pasó la palabra de Carlos Brown, intendente de General San Martín, ex intendente en realidad, ex ministro de Producción y Empleo de la provincia de Buenos Aires, ex diputado nacional y uno de los dirigentes históricos del peronismo bonaerense.